ocupa escuchar la parte número 1. It's been taped, Ha sido grabada. and so if it interests you, you can go back to the beginning. Así que si te interesa, puedes ir y ver el principio. But I'm going to start and talk a little bit about what I shared on Wednesday. Y entonces ahorita yo solamente les voy a compartir un poquito de lo que les hablé el miércoles. Because that'll help us transition into what else I want to share today. Porque gracias. Eso nos va a ayudar a poder transicionar a lo que quiero hablar hoy. Because you need to understand that prayer is the key for your growth in Jesus. Porque necesitamos entender que la oración es la clave para tu crecimiento en Cristo Jesús. And when you look in the Bible and you see what Paul wrote to us, Y cuando vemos en la Biblia lo que Pablo nos escribió a nosotros, over and over again in the epistles that he wrote, una y otra vez vemos en las epístolas que él escribió, he identified with prayer. él se identificó mucho con la oración. And prayer is something that we battle with Y la oración es algo con lo cual tú y yo batallamos. because we'd rather go to the beach, Preferimos ir a la playa or we'd rather watch a football game. o preferimos ver el partido de fútbol. There's many things that want to distract us. Hay muchas cosas que nos quieren distraer. But I want to tell you from my own experience Pero yo quiero compartirles de mi propia experiencia. that when I pray, Cuando yo oro, it makes a difference realmente hace una in diferencia. me personally, Específicamente en mí, in my marriage, en mi matrimonio, for the church that I pastor, para la iglesia que yo pastoreo. and praying for the churches here in Mexico. Y obviamente la oración aquí para la iglesia en México. You need to understand that prayer is the foundation for your maturing growth in Jesus. Necesitan entender que la oración es el fundamento para su madurez en Cristo Jesús. And Paul perhaps gave one of his greatest prayers that he left us. Y Pablo hizo una de sus más grandes oraciones, la cual nos dejó a nosotros. When he offered up, he gave a prayer outline to the church at Colossae. Cuando él dejó un modelo de oración para la iglesia de Colosa. Now, so the prayer that he offers up is this. La oración que él hace es esta. Colosenses 1:9-12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecíos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. If you take the time to dissect those 4 verses, Ahora, si tomamos el tiempo para desmenuzar todos estos versículos, you see that Paul builds on what he starts to pray with. vemos que Pablo empieza a edificar por sobre lo que él establece como el fundamento. He begins by establishing a foundation. Él comienza en establecer el fundamento And he talks about having knowledge of the word. y él habla de tener el conocimiento de la palabra And then wisdom y también de la sabiduría and that understanding. y inteligencia, entendimiento. You see, this is so important for our life in Christ. La palabra es tan importante para nuestra vida en Cristo Jesús, But you need to do more than read it. pero necesitamos mucho más que solamente leerla. You need to understand what it's saying to you. Necesitas entender qué es lo que te está diciendo o hablando a ti. And then you need to take that understanding and use wisdom to apply it to your life. Entonces necesitas sabiduría y entendimiento para poder aplicar lo que has recibido o leído en ella. So the foundation that Paul leaves us Así es que el fundamento que Pablo nos deja is that you have the word, es que tienes la palabra, but you have to understand how to use it. entonces ya tienes que entender cómo poder usarla. And then you have to have understanding how to apply it to your life. Y después tener el entendimiento para poder aplicarla a tu propia vida. If you're going through health issues, for example, Por ejemplo, si estás atravesando problemas de salud, there are scriptures about healing. hay escrituras que hablan sobre la sanidad. And that's when you have a health problem, Y cuando tú tienes un problema de salud, you can take scriptures of healing and apply them to your life. puedes tomar escrituras sobre la sanidad y aplicarlas a tu propia vida. And Paul prays that that's the foundation of your life. Y la manera en que Pablo ora es que esto sea el fundamento de tu vida. And then Paul builds on that foundation. Y entonces Pablo ya empieza a edificar sobre ese fundamento. He gives us understanding for the purpose of that foundation.
nos ayuda para tener entendimiento de cómo edificar por ese propósito. You see, if you have a foundation but you don't know what to build on it, it's useless. Si tienes el fundamento, pero no sabes qué edificar sobre eso, entonces pues no sirve de nada. And so Paul shows us what we're to build upon it. Entonces Pablo aquí nos enseña, nos muestra qué es lo que debemos de edificar. First of all, he talks about living a life that reaches God's standards. Primero él nos habla de vivir una vida que llega a los estándares de Dios, You live a life that's worthy of Christ. viviendo una vida que es digna de Cristo. And then you please him with your life. Entonces tú le agradas a él con tu vida. You live a life that you know is a blessing to God. Vives una vida que sabes que va a ser una bendición para Dios. And then you live a life that bears, the Bible talks about bearing fruit. Y después vives una vida que dice la Biblia llevando fruto. Fruit is the works that you do to help and bless others. El fruto es lo que tú haces para bendecir y edificar a otros. And then Paul writes about growing in the knowledge of God. Entonces Pablo habla de crecer en el conocimiento de Dios. That means you study the word, you make it a habit regularly. Eso significa que tú estudias la palabra y haces un hábito regular de estudiarla. And then Paul continues to build. Y luego Pablo continúa edificando And he tells us what God has invested in each one of us. y nos dice qué es lo que Dios ha invertido en cada uno de nosotros. He talks about us being strengthened with all power. Nos habla de ser fortalecidos con todo poder, Because sometimes we face circumstances that require great strength. porque a veces nosotros enfrentamos situaciones que requieren o demandan de nosotros mayor fortaleza. And I'm talking about spiritual strength. Yo estoy hablando de fortaleza espiritual. And so your foundation Así es que tu fundamento and your purpose for living, y tu propósito para vivir, as you build upon your foundation, al tú edificar en tu fundamento, as you receive and live by the strength that he gives you, al tú recibir y vivir por la fortaleza que Él te da, you discover that you live a life tú descubres entonces que vives una vida that is full of power que está llena de poder and spiritual strength. y de fortaleza espiritual. And what you do is you build, you build, you build. Entonces lo que tú haces es que edificas y edificas. It's like when you watch a movie. Es como cuando ves una película. It builds towards the climax. Va edificando o va creciendo hacia el clímax. One thing leads to another, to another, to another. Una cosa te lleva a la otra y a la que sigue y a la que sigue, And then you arrive at the climax. hasta que llegas al clímax. And this is what the climax is in this prayer. Y esto es lo que es el clímax en esta oración. And it tells us in verse 11, Nos dice en el versículo 11, so that you may have great endurance and patience. para que tengan toda paciencia y longanimidad. So if you have your life in order according to Paul's prayer, Ahora, si tú tienes tu vida en orden acorde a la oración de Pablo, you will find why God has given you this foundation that you entonces built on. tú vas a poder llegar al entendimiento del por qué es que Dios te da este fundamento. Because God wants you to endure or persevere when you face challenges. Dios quiere que tú puedas perseverar y salir adelante cuando enfrentes tus problemas. Because when you have challenges, you have to persevere. Cuando tú tienes retos, tú tienes que perseverar. When you have problems, you have to persevere. Cuando tienes problemas, tú tienes que perseverar. It's too many people want to quit. Mucha gente quiere darse por vencida. But if you've established your foundation and built on it Pero si tú estableces tu fundamento y edificas sobre eso, through prayer and through the word, a través de la oración, a través de la you will, palabra, you will be amazed how you can persevere through your challenges. te vas a maravillar cómo es que tú vas a poder perseverar y atravesar tus retos. Suddenly, the temptations that used to defeat you don't do that anymore. De repente, las tentaciones que antes te derrotaban, ahora ya no lo hacen. When people mock you and persecute you, Cuando la gente se burla de ti o te persiguen, you're not discouraged or defeated. ya no te desanimas ni te destrozan. To endure means this. El perseverar es esto. You discover that you can successfully go through circumstances. Significa que tú ya sabes cómo poder atravesar exitosamente a través de las When dificultades. normally you'd say, I'm not going there. Cuando por lo regular dirías, no, ya no quiero entrar en eso. Normally you would say, that's going to be too hard for me. Normalmente dirías, esto es muy difícil para mí. Normally you would say, I'm done going there. Normalmente tú dirías, ¿sabes qué? Hasta aquí, no más, yo no iré ahí.
Suddenly you discover, I can do it now. De repente te das cuenta y descubres que sí puedes con las cosas. Suddenly you realize that you are successful when before you've been a failure. Ahora te das cuenta que puedes ser exitoso en esos retos y desafíos cuando antes no lo eras. And if you've been a Christian for a while and you've understood this prayer, Ahora, si tú has sido cristiano por algún tiempo y has entendido esta oración, you realize that you suddenly are more successful than you've ever been. de repente ya te das cuenta que eres más exitoso que lo que antes has sido. Suddenly you don't quit. De repente ahora ya no te das por vencido. Suddenly you don't walk away. Ya no te alejas. Suddenly you realize, hey, I can face up to this problem. De repente te das cuenta o sientes en tu interior que ahora sí puedes enfrentar ese desafío. And so that prayer, that solid prayer, gives you the ability to endure. Así es que esa oración te da a ti la habilidad de poder perseverar. But it also gives you the ability to have patience. Pero también te da la habilidad de desarrollar o tener paciencia. You have patience when you go through problems, Tienes paciencia cuando atravesas los problemas, when you have problems with people. cuando tienes problemas con la gente. I don't know about people in Mexico, Yo no sé la gente en México, but there are certain Canadians that in English say drive me nuts. yo no sé en México, pero en Canadá hay ciertos canadienses que me vuelven loco. It's like, I don't want to be around that person. Así como que yo no quiero estar alrededor de esas personas. They are a challenge for my life. Ellos son un reto para mi vida. I have people in my church Yo tengo gente en mi iglesia that I'd like to buy them a one-way ticket to San Felipe que me gustaría comprarles un boleto de avión solo de ida a San Felipe to bless Pastor Salvador. para bendecir a Pastor Salvador. And if it doesn't work here, Y si no funciona aquí, we know where else they can go. entonces ya sabremos a dónde se irán. Dice, gracias, Adrian. Gracias, Ariel. Because there's always people that are difficult. Porque siempre hay gente que es difícil. There's always people that confront us and it's a problem. Y siempre hay gente que nos confronta y es un problema. But God's plan for our lives is to be able to have patience. Pero with el people plan like de that. Dios para nuestras vidas es que tú y yo podamos tener y desarrollar paciencia. And you see, if you build on your foundation, you can endure and you can have patience. Si tú edificas sobre tu fundamento, vas a poder tener paciencia y perseverancia. And so, to go along with patience and endurance, Paul Ahora- writes, Para poder continuar con paciencia y con perseverancia, he adds a final addition to the prayer. él hace una añadidura a esta oración al final. Because it's so significant that we understand what Paul writes us. Porque es muy significativo el que tú y yo podamos entender lo que Pablo nos está escribiendo. Because it gives us an explicit detail and how we outwardly demonstrate patience and endurance. Porque él nos da una descripción detallada de cómo es que tú y yo podemos realmente mostrar externamente lo que la paciencia es en nosotros. And you can do this because you've received God's investment within you. Y lo puedes hacer porque tú has recibido la inversión de Dios dentro de ti. You see, the most important thing is what's going on inside of you. Lo más importante es lo que está sucediendo en tu interior. What you invest in your life. ¿Qué es lo que tú inviertes en tu propia vida? Because God wants you to manifest externally what you have within you. Porque Dios quiere que tú puedas manifestar externamente lo que tú tienes en tu interior. And when you live according to God's plan, you glorify God. Y cuando tú vives acorde al plan de Dios, tú glorificas a Dios. And so let's read Colosenses 1, 11 y 12. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. And the next word to go along with patience and endurance Y la siguiente palabra que va juntamente con paciencia y perseverancia is joy. es el gozo. In English, it's the last word in verse 11. En inglés es la última palabra del versículo 11. Joy in the midst of your endurance and in the midst of your patience. Gozo en medio de tu perseverancia y en medio de tu paciencia. Joy in your heart depends on the grace of God. El gozo en tu corazón depende de la gracia de Dios. Now, you may think in the world, well, I know how to have joy. Y quizás tú pienses, en el mundo yo sé cómo tener gozo. Just let me win the lottery.
Solamente déjame ganar la lotería. Just let me have more money. Permíteme tener más dinero. Just let me have a new house. Déjame tener una casa nueva. And let me have a new car. Déjame tener un carro nuevo. One person in the United States last week Una persona en Estados Unidos la semana pasada in a lottery ganó la lotería. won $1.5 billion. Ganó $1,5 billion. One person. Una persona. They have just destroyed their life Acaban de destruir su vida. because they are going to be inundated with requests and demands for money. Porque de repente ahora se van a ver anegados con peticiones y demandas de dinero. You see, you don't get joy out of the things of this world. Ahora, tú y yo no tenemos gozo de las cosas de este mundo. You have maybe a good day or two, Quizás puedas tener un buen día o 2 días buenos, but other circumstances come along and they change. pero de repente vienen las circunstancias y todo cambia. But God's plan for your life is for you to have joy in the midst of your trials. Pero el plan y la voluntad de Dios es que tú tengas gozo en medio de tus problemas y tus You tribulaciones. see, God wants you to have joy 24/7. Dios quiere que tú tengas gozo las 24 horas del día. Paul prays that you'll endure. Pablo ora que tú puedas perseverar. He prays that you will have patience. Él ora que tú puedas tener paciencia. And if you build on the foundation of the word, Y si tú edificas en el fundamento de la palabra, you'll discover that the strength that you get vas a descubrir que la fortaleza que tú recibes will never defeat patience, nunca va a derrotar la paciencia. will never defeat perseverance. Nunca va a derrotar la perseverancia. And when you persevere and when you have patience, Cuando tú perseveras, cuando tú tienes paciencia, you discover the joy that God gives you. entonces ya descubres el gozo que Dios te da. Because God has deposited joy when we follow His plan for our lives. Dios ha depositado el gozo en nuestro interior cuando tú y yo seguimos el plan de Dios, la palabra de Dios. Joy is a gift that God has given you, El gozo es un don que Dios te ha dado and you get it through His grace. y tú lo obtienes a través de su gracia. And you get it no matter what problem you got. Y tú lo recibes sin importar qué problema tú estés enfrentando. What problem you got right now? ¿Qué problema es el que tú tienes ahorita? Are you happy? ¿Estás feliz? Or are you frustrated? ¿O estás frustrado? Are you discouraged? ¿O estás desanimado? Do you feel defeated? ¿O te sientes derrotado? Then you're not building on the foundation that God has given you. Entonces no estás edificando en el fundamento que Dios ya te ha dado. This is not to criticize you. Ahora, esto no es para criticarte. This is to encourage you. Esto es para animarte. Because as a Christian, you can turn the corner. Porque tú como cristiano puedes voltear la moneda. As a Christian, you can change. Como cristiano, tú puedes cambiar. But you got to do it God's way. Pero tú lo tienes que hacer a la manera de If you're going to Dios. try and do it your own way, Si vas a tratar de hacerlo a tu propia manera, I guarantee you it won't work. te lo garantizo que no va a funcionar. Maybe for a week or two or a month. Quizás una semana o 2 o quizás un mes. But I'm talking about success for the rest of your life. Pero yo estoy hablando del éxito para el resto de tu vida. Joy Gozo. when you do it and live God's way. Gozo cuando tú vives y lo haces a la manera de Dios. One man wrote this. Un hombre escribió esto. The strength of a Christian En la fortaleza de un cristiano, in the midst of his circumstances, en medio de sus circunstancias, in the midst of trials with patience, en medio de los problemas con paciencia, in the midst of those trials, en medio de esos problemas y pruebas, there can be joy. puede haber gozo. Joy in Christ or living in Christ. El gozo en Cristo, viviendo en Cristo. Living in Christ is not a poor me. El vivir en Cristo no es una vida de, ay, pobre de mí. To live, to have joy as a Christian is joy in whatever circumstance you're facing. El tener gozo en Cristo es tener gozo en medio de cualquier circunstancia que tú estés enfrentando. And that's a challenge for us. Ahora, ese es un reto para nosotros. That's why we build in Christ. Es por eso que edificamos en Cristo Jesús. Now listen to this commentary. Ahora, escuchen este comentario. If joy does not have its roots in the soil of suffering, Si el gozo no tiene sus raíces en la tierra del sufrimiento, it is shallow. entonces es vacío. You see, you don't develop roots when your life is perfectly calm and fine.
Tú no desarrollas raíces cuando toda tu vida es tranquila y apacible. And we battle against that. Y nosotros batallamos con esto. I don't want to go through that. Yo no quiero atravesar esto. I don't want to go through trials and struggles. Yo no quiero enfrentar retos y problemas. I don't want to suffer. Yo no quiero sufrir. I don't want to go through problems. Yo no quiero atravesar problemas. But you know what happens when you go through them with Christ in your life? Pero ¿sabes qué sucede cuando enfrentas todo esto con Cristo en tu vida? Your roots go deep. Tus raíces crecen profundas. Your dependence on Christ goes deep. Tu dependencia en Cristo Jesús crece profunda. You discover resources that you didn't believe were possible. Tú descubres recursos que ni siquiera imaginaste posibles. You see, God has determined this is how you and me grow deep in our roots. Porque Dios es la manera que ha determinado en que tú y yo creceremos profundamente. We want to reject that. Obviamente queremos rechazar esto. We don't want to accept that. No lo queremos aceptar. We don't want to do it that way. No lo queremos hacer de esa manera. But God says if you want to have established roots that go deep, Pero dice Dios, si tú quieres establecer raíces que vayan profundas, if you want to have joy that can never be taken away from you, si tú quieres tener gozo que no te pueda ser arrebatado, you experience it and you discover it when you go through the problems. tú lo experimentas y lo recibes cuando atraviesas los problemas. True joy in Christ comes going through your trials. True joy in Christ comes when you go through your trials. El verdadero gozo en Cristo Jesús viene cuando tú atraviesas problemas. It's hard to express joy when you're going through your problem. Es difícil expresar el gozo cuando estás atravesando problemas. This is not denying the problem. Esto no significa que estás tratando de negar el problema, Whether it's your circumstance or your relationship with someone. siendo que sea tu circunstancia o tu relación con alguien más. But God calls you to have joy despite your suffering. Pero Dios causa que tú tengas gozo a pesar de tu dificultad. And when you demonstrate joy in the midst of your struggle, Ahora, cuando tú demuestras el gozo en medio de tu problema o de tu circunstancia, God is glorified. Dios se glorifica. Because that's the way God has planned it Porque for esa es la his manera, people. es la manera que Dios ha planeado para su pueblo. God has ordained that is how true joy is gained. Dios ha ordenado que esta es la manera verdadera o correcta en cómo obtenemos el gozo. So for you and me to effectively prepare for problems, Así es que la manera para que tú y yo podamos realmente prepararnos para los problemas, whether it's a circumstance or a person, siendo que sean circunstancias o una persona, you fill your life daily with prayer llenas tu vida diariamente con oración, and with the Word of God. con la palabra de Dios. Because in that way you establish and you mature Porque esa es la manera en que tú te estableces y tú maduras. and you discover that God's truth Y brings you joy. entonces descubres que la palabra de Dios, el gozo de Dios te trae madurez. Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Bueno. Luego le dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Did you hear that? ¿Escucharon esto? Did you read that? ¿Lo leyeron? El gozo de Jehová es vuestra fuerza. You want to be strong in your life in Christ? ¿Quieres ser fuerte en tu vida en Cristo Jesús? Then that's where joy comes in. Ahí es donde viene el gozo. That's when joy is a part of your life. Es ahí donde el gozo es parte de tu vida. The joy of the Lord is your strength. El gozo del Señor es tu fuerza. The joy of the Lord is your strength. El gozo del Señor es tu fuerza. Paul writes, I'm going to give you two examples Les voy a dar dos ejemplos que Pablo escribe from that comment. de ese comentario. If joy doesn't have its roots in the soil of suffering, Si- it is shallow. Si tu gozo no tiene sus raíces en la tierra del sufrimiento, entonces es muy corto. Are you ready for this scripture? What? Are you ready for this scripture? ¿Estás listo para la escritura? Because if I read the word of God, you can't be mad at me. Porque entonces si yo leo la palabra de Dios, tú no te puedes enojar conmigo. Because this is what God says. Porque esto es lo que Dios dice. Santiago 1:2-4. Santiago.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Consider it pure joy Considéralo como sumo gozo in the midst of your trials, cuando estés en medio de tus pruebas, in the midst of your problems. en medio de tus problemas. James writes, Esto es lo que escribe Santiago. consider it pure joy. Considéralo como sumo gozo. Pure joy comes from a relationship with Jesus. El sumo gozo viene de una relación con Cristo Jesús. Why do we have to go through that? Ahora, ¿por qué es que tenemos que atravesar estas cosas? Because we learn to persevere. ¿Por qué? Porque entonces aprendemos a perseverar. And when you persevere, you mature and you grow in Christ. Y cuando tú perseveras, tú maduras y creces en Cristo Jesús. I've been coming here for 21 years. Yo he estado viniendo aquí por 21 años. And I know there's people that used to be here that they're back in the world. Y yo sé que hay gente que estuvo aquí que ahora está en el mundo. If they were all here still, you'd have to triple the size of this building. Si toda esa gente estuviera aquí hoy, tendríamos que tener más o menos 3 veces más el tamaño de este edificio. And I'll tell you one reason I believe they're not here. Y te voy a dar una razón por la cual yo creo que no están aquí. They failed to persevere in their struggles. Fallaron en perseverar en sus problemas y dificultades. They got mad at somebody. Se enojaron con alguien. They always get mad at pastors. Siempre se enojan con los pastores. They always get mad at somebody. Siempre se enojan con alguien. Or they have a problem in life. O tienen algún problema en la vida. And so they leave the church. Así es que dejan la iglesia. They don't persevere. No perseveran. They don't have any joy. No tienen gozo. You see, if they would go deep in spite of their problems, Si fueran profundo a pesar de sus problemas, they would have joy because they would persevere. tendrían gozo porque estuvieran perseverando. Are you persevering today? ¿Estás perseverando hoy? Are you going through a struggle? ¿Estás atravesando un problema? If you're going through a struggle, God wants you to have joy. Si tú estás atravesando un problema, Dios quiere que tú tengas gozo. God wants to eliminate what wants to rob you of joy. Dios quiere eliminar aquello que te quiere robar tu gozo. Prayer and the Word of God Oración y la palabra de Dios are the answer that you need. es la respuesta que tú necesitas. You don't know how to persevere unless you face trials. Tú no sabes cómo perseverar a menos que enfrentes problemas. If you don't have problems in your life, Si you're tú not no- going to pray. Si tú no tienes problemas en tu vida, pues no vas a orar. If you don't have a challenge in your life, why take the time? Si tú no tienes un reto en tu vida, pues ¿para qué tomar el tiempo? But when you have something that burdens you, Pero cuando tienes algo que te carga, when you have a problem, whether it's a person or a circumstance, cuando tienes un problema, haciendo que sea una circunstancia o una persona, and you persevere in prayer, y tú perseveras en oración, you will discover the strength that comes through that journey. tú vas a descubrir la fortaleza que viene a atravesar ese viaje. You will experience the joy that Christ deposits within you. Tú vas a descubrir el gozo que Cristo deposita en ti. You will have confidence to know, hey, I know when I get through this problem, Tienes la confianza de saber que al tú atravesar ese problema, there's the answer, there's victory. ahí va a estar la respuesta, ahí está la victoria. You know, Jesus did that. ¿Sabes que Jesús hizo esto? If Jesus had just looked at the cross, if Jesus had just looked at the cross, Si Jesús solamente hubiera estado mirando la cruz, he would have suffered. él hubiera sufrido. Yes, he suffered physically, Sí sufrió físicamente, but we're told that he had joy. pero dice la palabra que él tuvo gozo. How could he have joy? ¿Cómo es que él podía tener gozo? Because he saw the answer beyond the problem. Es que él miró la respuesta más allá del problema. He saw the answer beyond the sins in our lives. Él miró la respuesta mucho más allá de nuestros pecados en nuestra vida. And he saw you and me becoming part of his family. Y él te miró a ti y a mí volviéndonos parte de su familia. Do you see, he endured because he saw the victorious answer. Él pudo soportar y perseverar porque él miró la gloriosa respuesta. And if you live your life that way, Ahora, si tú vives tu vida de esa manera, you won't focus on your problem. tú no te vas a enfocar en el problema, You won't focus on that person. tú no te vas a enfocar en esa persona, You will focus on the victorious answer that Christ has for you. te vas a enfocar en la gloriosa respuesta que Cristo tiene para ti. And so you can rejoice. Así es que entonces
entonces te puedes regocijar. I know this is going to work out. Porque sabes que esto va a funcionar al I final. know this is going to have a good final answer. Porque sabes que al final va a haber una buena respuesta. Life never ends in your problems. La vida nunca se termina con tus problemas. Stop looking at your problems. Deja de estar mirando tus problemas. Stop looking at the person that you struggle with. Deja de estar mirando a la persona con la cual batallas. And thank God that there's the answer that's successful. Pero dale gracias a Dios de que está ahí para ti la respuesta de éxito. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oh, but I've got this problem. Oh, pero es que tengo este problema I don't know how I'm going to get through it. y no sé cómo es que voy a atravesarlo. I can't see an answer. No veo la respuesta. But what does Paul say to us in Romans? ¿Qué es lo que Pablo aquí nos está diciendo en Romanos? Rejoice Gózate, in your sufferings. gózate en tus tribulaciones. Rejoice. Regocíjate. You've got to rejoice in order to understand the grace of God Tú tienes que poder regocijarte para poder entender la gracia de Dios. that He brings when you successfully pursue the way He wants you to live. Que es esa gracia que Dios trae cuando tú persigues y eres perseverante en el gozo. We saw in Paul's prayer that God has supplied us with strength. Vimos en la oración de Pablo que Dios nos suple de fortaleza. And the purpose of that strength is to endure in the hard times. Y el propósito de esa fortaleza es poder perseverar en medio de los tiempos difíciles And to successfully have patience with difficult people. y poder tener paciencia exitosamente con gente difícil. And the only way you can do that is look to the future. Y la única manera en que tú puedes hacer eso es mirando hacia el futuro. You don't have to think, well, when I get to heaven, it's okay. No necesitas necesariamente pensar, oh, todo va a estar bien cuando ya esté en el cielo. That's true. Sí, es verdad. But the truth of the matter is, God wants you to have that joy today. Pero la realidad de todo esto es que Dios quiere que tú y yo tengamos gozo hoy. He wants us to rejoice in our sufferings. Él quiere que nos regocijemos en nuestras tribulaciones. Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Ecclesiastes 7:8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el activo de espíritu. Why is it mejor? ¿Por qué es que dice que es mejor? Why is the future better? ¿Por qué el futuro es mejor? Because the answer comes. Porque viene la respuesta. Because the victorious response that God has for us takes place. Porque entonces la victoriosa respuesta que Dios tiene se da a lugar. You don't know what the outcome is of your problem. Tú no sabes cuál será el final de tu problema. You don't know what the outcome is when you have patience. Tú no sabes cuál va a ser el resultado cuando tienes paciencia. If you just look at it in the natural, Si tan solo lo ves en lo natural, you're confused. vas a estar confundido. You're discouraged. Vas a estar desanimado. You may even be totally weakened. Y quizás aún estés totalmente debilitado. Often, because of who we are, we think negative. A veces, por la manera en que somos, pensamos negativamente We give up. y nos damos por vencidos. How many of us have given up in different situations? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado por vencidos en diferentes situaciones? How many times perhaps would God have said, if you'd persevered, ¿Cuántas veces que Dios te ha hablado y te dice, si tú perseveras en esto, you would have enjoyed success? tú hubieras disfrutado del éxito? You see, we need to persevere. Es que nosotros necesitamos perseverar. Because when we persevere, that we can believe for a successful answer. Cuando nosotros perseveramos, podemos creer para una respuesta positiva. Who holds our future? ¿Quién es quien sostiene nuestro futuro? Who knows what your future's like? ¿Quién sabe cómo va a ser tu futuro? God and God alone. Dios y solamente Dios. We trust Him, Confiamos en Él, but we have to have a relationship with Him that lets us live that way. pero tenemos que tener una relación con Él para poder vivir de esa manera. Ecclesiastes 8:7. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará?
This is talking about no one knows the future. Esto habla de que nadie conoce el futuro. So who can tell you what can happen? Así es que ¿quién te puede decir qué es lo que va a suceder? We don't have a right to tell anyone. No tenemos el derecho de decirle a nadie. If you do this, that's going to be the result. Si tú haces esto, este va a ser el resultado. God alone knows what's going to take place. Porque solamente Dios sabe qué es lo que se va a dar. And you impact what's going to take place when you pray and you read the word. Y tú impactas lo que va a suceder, lo que se va a dar cuando tú oras. In verse 12, Paul specifically gives reference to being joyful. En el versículo 12, Pablo da referencia específicamente de ser gozoso. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. So with joy we give thanks. Así es que con gozo damos gracias. With joy we give thanks for the grace of God. Con gozo damos gracias por la gracia de Dios. When you acknowledge Christ in your life, Cuando tú te das cuenta de Cristo en tu vida, when you declare He only does good things for me, cuando tú puedes reconocer que solamente hace cosas buenas en ti, it doesn't matter what it is, but it's always good in God. no importa qué es lo que sea, pero siempre es bueno en Dios, You can with joy give thanks. tú puedes entonces con gozo dar gracias. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. That means everything. Todo, Your problems, tus problemas, your relationship issues, tus situaciones de relaciones, your struggles, tus luchas, everything. todo, It's for good. todo es para bien. And we look at that scripture Y vemos esta escritura and we say, that's impossible. That's not for me. y pensamos, esto es imposible, esto no es para mí, That could never work for me. esto no me puede funcionar. God, you don't know what my circumstance is. Señor, tú no sabes cuáles son mis circunstancias. God, you don't know what that person's like. Señor, tú no sabes cómo es que es esta persona. Yes, He does. Sí, sí sabe, Oh, yes, He does. sí sabe. And He wants you to persevere and have patience. Y Él quiere que tú perseveres y tengas paciencia. Efesios 1:15-16. Efesios 1:15-16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Why was Paul inspired to give thanks to the church? ¿Por qué es que Pablo se sintió inspirado para dar gracias a Dios por la iglesia? Because he's rejoicing in that congregation. Él se está regocijando sobre la congregación. That congregation recognized what the will of God was. Esa congregación pudo reconocer cuál era la voluntad de Dios. And that was to combine your faith in Christ Eso era combinar la fe en Cristo Jesús and to have love for the body of Christ. y tener el amor por el cuerpo de Cristo. Those two things brought him joy. Esas dos cosas le trajeron gozo So that brought God joy. y le dieron gozo a Dios. Primero Tesalonicenses. Tesalonicenses Gracias. 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Give thanks in everything. Dad gracias en todo. Do you see these scriptures are reinforcing Paul's prayer at Ven Colossians? que estas escrituras están reforzando la oración de Pablo. And now he gives us another verse as Au- confirmation. Ahora nos da otro versículo como confirmación. 2 Thessalonians 1:3. Según de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Again, giving thanks.
Otra vez, dando gracias because of the faith in that congregation, por la fe en la congregación, because of the love that they had for one another. por el amor que tienen el uno por el otro. Having faith means you include what Paul has written to us in his prayer. Tener fe es incluir lo que Pablo nos escribió en su oración. You have faith as you build in the foundation that you become more and more joyful. Tener fe de poder edificar sobre el fundamento teniendo más y más gozo. And you discover you love one another. Y entonces descubres que se aman unos a otros. People that used to struggle with, all of a sudden you love them in Christ. Gente con la cual tú batallabas antes, ahora ya les puedes amar en Cristo Jesús. To give thanks is to be grateful. El dar gracias es ser agradecido. And that means you have the Holy Spirit working within you. Esto significa que tienes al Espíritu Santo obrando dentro de ti. Remember, you are to manifest thanksgiving Recuerden que tenemos que manifestar las acciones de gracias. because you remember what God has done for you. Porque tú puedes reconocer y recordar lo que Dios ha hecho en ti. You're to be thankful as you pray Tienes que también ser agradecido cuando oras. because you know your future is in His hands. Porque también sabes que tu futuro está en sus manos. The future is good Y el because of futu- Jesus. Y el futuro es bueno, dice Jesús. Filipenses 4, 6 a 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. So how do you pray? How can you pray like that? ¿Cómo es que puedes orar de esta manera? You pray that way because you believe for a good future. Tú oras de esta manera porque puedes creer por un buen futuro. You know God always answers prayer. Dios siempre responde la oración. And so we can be thankful for His answers. Así es que también podemos estar agradecidos por la respuesta que Because va a dar. God only has good answers. Porque Dios siempre tiene buenas respuestas. And to give thanks is something that we have to do continually. Y el dar gracias es algo que tú y yo tenemos que hacer continuamente. It's to be your lifestyle. De hecho, debe ser nuestro estilo de vida. It's to be a habit. Debe de ser un hábito. It's to be there at all times as you face all situations. Tiene que estar ahí siempre cada vez que tú enfrentas situaciones. If you have an attitude of gratitude, Si tienes una actitud de agradecimiento, it can only happen solo puede suceder when you are controlled, when you are controlled, cuando eres controlado, when you are empowered cuando eres empoderado by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. Then you can joyfully give thanks. Entonces puedes gozosamente dar gracias. Coming to church on Sunday and Wednesday isn't enough Venir a la iglesia el domingo y el jueves no es suficiente, because you have to live the rest of your life during the week. porque tienes que vivir gozoso el resto de los días. It needs to become a daily lifestyle. Debe de ser un estilo de vida diario. It needs to be something that you're committed to. Debe de ser algo con lo cual tú estás comprometido. You know that in reality life does not always seem to be fair. Tenemos que saber que la vida no siempre es justa. And so if you live in the flesh, Si you vives en la cannot carne, have joy. entonces ya no tienes gozo. You cannot live a joyful life without a relationship, deep relationship with Christ. Tú no puedes tener una vida gozosa si tú no tienes una profunda relación con Cristo Jesús. You can never be thankful for circumstances that aren't fair. Tú no puedes entonces ser agradecido con circunstancias que son injustas. You lost your job. Perdiste tu trabajo. You were accused of doing something that you never did. O fuiste acusado de algo que no hiciste. You were criticized. Fuiste criticado. You were attacked because of your commitment to Christ. Fuiste atacado por tu compromiso con Dios. Or you can never be thankful if you've been abused. O no puedes ser agradecido si fuiste abusado. If people have criticized you. Si gente te ha criticado. If you've been hurt. Si has sido herido. You cannot be thankful for that. Tú no puedes ser agradecido por esto. If you are living in the flesh. Si estás viviendo en la carne. Because the flesh doesn't let us live with thankful hearts. Porque la carne no nos permite vivir con un corazón agradecido. You see, in your own strength, you can't do it. En tus propias fuerzas tú no puedes hacerlo. You cannot be joyful when you're in with negative situations or negative people. Tú no puedes tener gozo cuando estás en situaciones negativas o gente negativa.
To be joyfully thankful is a daily work in your life. El ser agradecido es un trabajo diario en tu vida diaria. 1 Thessalonians 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:8. 18. Smile. Sonrían. Gracias. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. All circumstances? Todas las circunstancias, That's what the Bible says. eso es lo que la Biblia dice. That's our goal. Esa es nuestra meta. That's where we're going. Es a donde vamos. I want to close with this thought. Quiero cerrar con este pensamiento. Have you ever thought that maybe God is totally aware of your problem? ¿Te has puesto a pensar que quizás Dios está totalmente consciente de tus problemas? Have you ever thought that maybe God allows you to be facing those trials? ¿Te has puesto a pensar que quizás Dios quiere que tú enfrentes esos problemas? Have you ever considered that maybe God wants you to interact with that difficult person? Quizás te has puesto a pensar que Dios quiere que tú tengas una interacción con esa persona difícil. Do you think God would do that to you? ¿Tú crees que Dios quiere hacer esto en ti o hacértelo a ti? From my experience, oh yes, he does. En mi experiencia, sí, lo quiere hacer. Oh yes, he does. Sí, lo quiere hacer. He said, David, you got a problem there, Dice, David, tú tienes ahí un problema. and I'm going to make sure you face it. Y yo me voy a asegurar que tú lo enfrentes. That person is going to be at your door. Esa persona va a estar ahí a tu puerta. That circumstance is going to be real in your life. Esa circunstancia va a ser real en tu vida. Because I want to show you, David, Yo quiero mostrarte, David, what you're really like. cómo es que tú realmente eres. I want to show you the weaknesses that you carry. Quiero mostrarte las debilidades que tú tienes. And then I want to show you what I want you to become. Y entonces te voy a mostrar en lo que quiero que tú te conviertas. Do you think God might want that to happen to you? ¿Tú crees que Dios quiere eso mismo para ti también? Do you think that's racism against Canadians? ¿Tú crees que eso es racismo contra los canadienses? Nah. No. Mexicanos están incluidos. Mexicans are included. It's all part of being a Christian. Es parte de ser cristiano. Because God wants you to understand how to respond Dios quiere que tú entiendas cómo responder so that you become more Christ-like, para que te puedas convertir más como Cristo, so that you persevere, para que tú puedas perseverar, so that you have joy, para que puedas tener gozo and you can thank God for whatever you're going through. y puedas agradecer a Dios por todo lo que estés atravesando. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. There it is again. Ahí está una vez más. Always giving thanks. Siempre dando gracias. Do you think God puts that in the Bible to reinforce what his plan is? ¿Tú crees que Dios puso esto ahí en su palabra para reforzar lo que Él quiere en su palabra? Final scripture, Salmo 34:1. Última escritura. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oh, todo tiempo. There it is again. Ahí está otra vez todo el tiempo. Oh, praise every time? Alabar a Dios todo el tiempo, Yes, every time. todo el tiempo. So I want to close with this challenge. Así que quiero cerrar con este reto. I'm going to challenge you this afternoon. Quiero retarles esta tarde. I want to bring to your attention what I feel God wants to challenge you with. Quiero traer a su atención lo que yo siento o creo que Dios quiere, con lo cual Dios quiere retarles. Do you recognize that you're not always happy when you experience a difficult circumstance? Tú puedes reconocer que no necesariamente estás feliz siempre que atraviesas un reto o una dificultad. Do you recognize that you're not always thankful when you interact with certain people? Tú puedes reconocer que no necesariamente estás siempre agradecido cuando estás enfrentando a una persona difícil. If you identify with one or both of those challenges, let me ask you this. Si tú te identificas con uno o con los dos de estos retos, déjame preguntarte esto. Do you understand God wants you to change?
¿Entiendes que Dios quiere que tú cambies? You understand? ¿Lo entiendes? That's what he wants. Eso es lo que Él quiere, Because he loves you porque te ama and he wants you to change. y quiere que tú cambies. Do you recognize God has deposited within you the ability to change? Puedes también reconocer que Dios ha depositado en ti la capacidad de poder cambiar. If you have Christ in your life, you have the ability. Si tú tienes a Cristo en tu vida, entonces tú tienes la habilidad de poder cambiar. So you have no excuse. Así es que no tienes excusas. You have no excuse. No tienes ninguna excusa. Because the Bible says, Porque la Biblia dice, todo, everybody say it. todos lo digan conmigo, Todo todo yo lo puedo en en Cristo que me fortaleza. Dice la palabra de Dios, todo. The Word of God says all things. So if you identify with one or both of those challenges, Si tú te identificas con uno de los dos o con los dos de esos retos, and the Holy Spirit is talking to you this morning, y el Espíritu Santo te ha hablado esta mañana, the Holy Spirit is impacting your heart, el Espíritu Santo si está impactando tu corazón, and you recognize that He wants you to change, y tú puedes reconocer que Él quiere que tú cambies, and you recognize it is going to be difficult for you to change, y si tú puedes también reconocer y entender que va a ser difícil para que tú puedas cambiar, unless you have the fullness of His presence in your life. a menos que tú tengas la plenitud de su presencia en tu vida. Do you want to change? ¿Quieres cambiar? Who wants to change? ¿Quién quiere cambiar? Who believes God wants you to change? ¿Quién cree que Dios quiere que cambies? Then I believe today is the day that God has created for you. Entonces yo creo que este es el día que Dios ha creado para ti. I believe it's a divine appointment for Beth and me to be here. Yo creo que esta es una cita divina para Beth y yo poder estar aquí. We are only here to serve. Estamos solamente aquí para servir. We are under the covering of Pastor Salvador. Estamos bajo la cobertura del Pastor Salvador. We are here to serve you. Estamos aquí para servirles. 21 years later, 21 años después, we love this church. amamos esta iglesia. Our heart is to see this church grow. Nuestro corazón es poder ver que esta iglesia crezca. Not necessarily numerically, No necesariamente en números, but in maturity in Christ. pero en madurez en Cristo Jesús. So the problems that you face, Así es que los problemas que tú enfrentas, the people that you struggle with, la gente con la cual tú batallas, no longer control your life, ya no controlan tu vida más. but He controls your life. Ahora Él controla tu Because the vida. power of the Holy Spirit controls your life. Porque el poder del Espíritu Santo Because controla nuestras vidas. you want to have joy. Ahora puedes tener gozo. You want to be a thankful body of Christ. Ahora puedes ser agradecido, cuerpo de Cristo. Do you want that today? ¿Quieres tú esto? Then stand up, Ponte sobre tus pies. because we're going to pray. Porque vamos a orar. If you want this, stand. Si tú quieres esto, ponte de pie. Because God wants to do a great thing for each one of you today. Porque Dios quiere hacer algo tremendo para cada uno de ustedes hoy. Are you ready? ¿Están listos? ¿Son listos? Let's pray. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I thank you for everyone who is standing here today, te doy gracias por cada uno de los que están en pie aquí hoy. because I believe you mean business with them. Porque yo creo que tú tienes algo que tratar con ellos hoy. And Lord, that their heart is open. Señor, y hoy su corazón está abierto. They identify the weaknesses in their lives. Hoy pueden identificar las debilidades en su corazón. But so they surrender to you. Así es que hoy se rinden a ti They give to you those problems. y te entregan a ti esos problemas. They give to you those people that they struggle with. Y te entregan a ti esas personas con las cuales batallan. They say, today I'm going to change Y dicen, hoy voy a cambiar because I have you in my life. porque te tengo a ti en mi vida. And I am totally capable of changing. Y estoy totalmente capaz de cambiar. Not in my own flesh, No en mi propia carne, but in the power of the Holy Spirit, sino en el poder del Espíritu who is Santo moving in my life, que está en mi vida, who is moving to change each one of us. que se está moviendo para cambiarnos a cada uno de Because nosotros. we want to be victorious Christians Porque queremos ser cristianos victoriosos, who are a powerful voice in San Felipe, los cuales son una poderosa voz en San Felipe, Guerrero Negro, Guerrero Negro, in Mexicali, en Mexicali también en Canadá. y también en Canadá. Lord, I thank you today Señor, te agradecemos hoy for lives that are changed, por las vidas que han cambiado, for focuses that are different, por enfoques que son distintos, because you are changing lives today, porque estás cambiando vidas hoy, because you love everyone who has acknowledged their need.
Porque tú amas a cada uno que reconoce su necesidad. And for this we give you thanks, Lord. Y por esto te damos gracias, Señor. If you believe God is changing you today, Si tú crees que Dios te está transformando aquí hoy, give him the greatest applause that you could ever give him. dale el aplauso más grande que tú le Right puedas now. dar. Ahora.